En este video te voy a hablar sobre las 7 cosas que debes de saber para que tu video se vea más pro o cinemático como este. Running through the lights of my thoughts, standing on the edge of my tongue. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright, 'cause I'm free, freer than I've ever been before. Yeah, baby, I'm freer than I've ever been before. Alright, 'cause I'm Lo primero es aprender a utilizar la regla del motion blur. Bueno, así le digo. Esta regla te ayudará a que tu video se vea más natural ante los ojos de los espectadores. Es decir, cuando grabas a 24 FPS tendrías que utilizar el doble de velocidad de obturación en tu cámara como regla. O sea, serían 1/50 y así obtendrás que tu video se vea más cinemático gracias al desenfoque de movimiento. Si grabas a 60 FPS la velocidad sería 120 y así sucesivamente. Eso ayudará mucho a obtener resultados más cinemáticos o pros. Lo siguiente es aprender a utilizar los planos de cámara. Estos planos serían de ayuda para contar mejor la historia que deseas contar con tu video. Si quieres aprender de una manera más detallada, te lo explico todo en mi anterior video. Te dejo el link en la descripción. Lo siguiente sería crear profundidad. Para crear profundidad podemos usar bloqueos de primer plano como rocas, vegetación o cualquier otro tipo de objeto que podamos colocar en primer plano. Ahora, para que tu video se vea más pro o parezca más cinematográfico, es filmar los detalles en lugar de simplemente tomar una toma de su sujeto, caminando o haciendo algo. ¿Por qué no intentar filmar algunos primeros planos, planos medios o algunas tomas que aún sean relevantes para la secuencia del video? Aquí el antes y aquí el después. Lo próximo que debemos de aprender es la perspectiva de encuadre y composición. La composición puede ayudar a que nuestras tomas se vean más estéticas e interesantes para los espectadores. Usa las líneas como guías, ya que estos son ojos hacia un punto en específico en el encuadre, y crean movimiento en nuestras tomas. Estas dos líneas pueden parecer planas, pero usando perspectiva, esas mismas líneas ahora transmiten una historia diferente. Continuemos con establecer la ubicación. En lugar de saltar a la escena principal, intente tomar tomas adicionales de la ubicación usando un dron, algunas lentes anchas, y así obtenemos una toma donde su sujeto tenga alguna interacción con el ambiente, y con eso decirle a nuestra audiencia qué es lo que hay en el entorno del sujeto. Y por último, siempre recuerden que para cada toma realicen una gradación de color, agreguen efecto de sonido y además una buena música, ya que mejorará la calidad de sus videos y entregará más información a los espectadores. Y ahora, hablando de buena música, quiero compartir con ustedes la biblioteca de música y efectos de sonido que uso, que es alice.io. Es muy buena plataforma, es fácil de encontrar las canciones o efectos que se necesitan. Te dejo el link en la descripción aquí abajo para que accedas a un descuento especial. Así que eso es todo, espero que esta información les haya sido útil. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y si te ha gustado el video lo compartas. Con eso me ayudarías muchísimo para seguir subiendo más contenido. Espero de corazón verlos en mi próximo video. Yo soy Ricky Spire, manténganse siempre creativos y muchas bendiciones.